Buenas, mis amados hermanos, a ese único y verdadero Dios, ese al que alabamos, exaltamos y engrandecemos, porque Él es Dios, no hay otro. Dice, no conozco ninguno, y realmente no vamos a conocer ninguno. El único Dios verdadero. Y mis amados, podemos titular esta disertación de la siguiente manera: Dios quiere librarte y guardarte de 8 tipos de personas. Dios quiere librarte y guardarte de 2 tipos de personas. Y esta disertación la vamos a estar desarrollando en el Salmo 140. Salmo 140. Y, mis amados, frente a esto hay mucho que aprender y poner en práctica. Y encontramos, mis amados hermanos, que cuando hablamos de esas 8 personas, esas 8 personas pueden ser miembros de la familia suya. Pueden ser miembros de la familia suya en la cual Dios quiere librar, pero también guardar. Y ahorita vamos a entender qué quiere decir la palabra librar y guardar. También pueden ser compañeros o compañeras de trabajo o de estudio. Pueden ser también vecinos. Pueden ser también, en este caso, hermanos de la iglesia, en la cual pueden caer en esos tipos de 8 de personas en las cuales Dios quiere librarnos y guardarnos. Y el rey David, que escribió este canto, el canto o el Salmo 140, nos habla de que Dios lo libró de esas 8 tipos de personas. Y la primera tipo de persona que la Biblia nos habla, no solamente nos habla cuál es ese tipo de persona, sino qué hace Dios frente a ese tipo de personas y qué hacen esas personas para tener estas características en las cuales Dios te va a decir, te voy a librar, te voy a guardar. Y a veces nosotros no vamos a entender esas obras de Dios. Pero la pregunta que también Dios nos quiere confrontar es si en algún momento nosotros hemos sido también de esos 8 tipos de personas. Si en algún momento hemos caído nosotros en ser uno o de esos 8 tipos de personas en algún momento. Y el primer tipo de persona que nos dice el Salmo 140 lo encontramos en el versículo 1. Dice el rey David, y Dios hablándonos a través del Espíritu Santo y utilizando a David, dice, líbrame, oh Jehová, ¿de quién? De hombre malo. Hay personas malas. Ahora, aquí cuando habla de malo, no se refiere a pecado o a pecador, todos somos pecadores. Pero aquí cuando habla de la persona mala, no es solamente aquella persona que sabe hacer lo malo, sino que se complace haciendo lo malo. Disfruta haciendo lo malo. Dobla la dosis. Sí, dobla la dosis y se deleita. Incluso, ¿sí? La Biblia le llama que se mofa incluso del pecado. Él cree o ella cree, siendo un hombre o una mujer, que lo que hace es divertido. Le recrea viendo a otro sufrir por la maldad, destrucción, dolor, sufrimiento que infunde a los demás. Y dice que la manera como Dios obra en ese tipo de personas es que Dios nos libra. Ahora, la palabra librar tiene que ver con sacar
Dios nos aparta de esas personas, ya sea a nosotros o esas personas son apartadas. Dios las distancia de nosotros. Las distancia. Miren, hay personas de este tipo que dañan las cosas en la casa. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tus nietos, y dañan las cosas y tú les dices, oye, ¿estás dañando eso? Y lo hacen. Y no recapacitan de que están destruyendo algo que es valioso, no por lo que vale, sino por lo que costó, y no solamente por lo que costó, sino porque el servicio es útil. ¡Ay! Se partió. Y son personas que actúan de esa manera. Hacen lo malo, saben hacer lo malo y se deleitan haciendo lo malo. Ahora, la Escritura nos dice que Dios nos libra, aparta, aleja, nos aleja de esas personas. Y muchas veces nos va a doler, porque puede ser un miembro de la familia o puede ser alguien muy cercano a nosotros, pero que te está haciendo daño. ¿Sí? Te está haciendo daño. Malos. Una persona mala. En la segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, nos dice que Dios nos aleja, nos aparta de hombres perversos y malos. ¿Sí? Ahí nos dice ahí ese pasaje, que Dios nos libre, ¿sí? Nos aleje de ese tipo de personas. Pero suena fuerte, pero es lo que Dios hace: alejar, distanciar. Pero también te lleva a que tú tomes distancia también de ese tipo de personas. Y es cuando a veces usted tiene que hacer un alto y decirle a esa persona: mira, debes cambiar, debes tomar la decisión de cambiar, o no puedes continuar acá cerca de mí. ¿Sí? No puedes continuar. ¿Sí? Y es cuando se dan determinaciones fuertes, ¿sí? Fuertes. Es cuando muchas veces ese amigo no es amigo, sino es un hombre o una mujer mala que te está destruyendo, y te toca decir: debemos terminar lo que llamamos amistad, porque usted me está perjudicando, me está haciendo maldad, me está haciendo daño. Y encontramos que la manera como obra, ¿sí?, esta persona es muy similar al segundo. Y dice la segunda parte o la última parte del versículo 1 del Salmo 140: guárdame de hombres violentos. Del hombre malo o de la persona mala, Dios nos libra, nos hace tomar distancia, o esas personas Dios las aleja de nosotros. Pero en el caso del violento o la mujer violenta, Dios nos guarda. Y cuando habla de guardar, habla de ser, Dios es ese amparo, protección, como un centinela. Como un centinela, incluso la palabra aquí en hebreo es como un guardaespaldas. Oh. Imagínense, Dios ahí guardándole. Entonces, esta persona violenta, si usted busca de Dios, esa persona no solamente lo va a ver a usted, sino que algo lo protege. Pero tengo una rabia que me da ganas pero no puedo. Y esta persona violenta, que la violencia es utilizar la fuerza desmedida, gritar, tirar las cosas. Y esa persona, no lo veo que hiciera, porque Dios te está guardando. Como ese guardaespaldas, ese centinela contra esas personas violentas. Imagínate. Ahora, encontramos estos dos primeros: personas malvadas que saben hacer lo malo, se complacen, pero está el violento o la violenta. Personas que cuando estamos en el colegio y cuando éramos niños o en primaria, jugaban y eran los que te hacían zancadilla, no por broma, sino para ridiculizarte, y de igual manera te buscaban
La pelea era para lastimarte y hacerte daño. Violento, y todo lo arreglan es con fuerza, con extremada fuerza y con ira. ¿Cómo obran estos dos? Dice el versículo 2 de cómo obra la persona mala y violenta. Dice el versículo 2, los cuales ¿qué? Maquinan. ¿Qué maquinan? Males. ¿Dónde? En el corazón. Cada día urden contienda. Los primeros, los malos, maquinan, planean. Imagínense, es como cuando antes de acostarse dicen, uy, para mañana, ¿cómo le voy a hacer la vida imposible a mi hermano? ¿Sí? Eleazar, a mi hermano, ¿cómo le voy a hacer? Y el vecino, uy, ¿cómo le voy a hacer la vida a la vecina o al vecino? Maquinar, cavilar, planear, dice. Y en el caso del violento, dice la última parte del versículo 2, cada día urden contienda, confrontación, querellas, disputas, peleas, confrontación. Por cualquier motivo quieren encontrar una contienda, crear una contienda. Esa es la manera, pero nos dice cómo obra Dios, te libra. Aleja a esa persona o hace que tú tomes la decisión de alejar, pero del otro te guarda, te ampara como un guardaespaldas, como un centinela. El centinela no duerme, está ahí velando, vigilando. Muy bien. Y encontramos, mis amados, tercer tipo de personas. Impío, dice el versículo 4. Ahora, el versículo 3 también nos habla de cómo actúan, ¿no? El violento y el malo, dice el versículo 3, aguzaron su lengua como la serpiente, venenosa de áspid, hay debajo de sus labios. Aquí habla de la cobra, de la serpiente de oriente, que es una de las venenosas. Actúa de manera sigilosa, ambos, el malo como el violento. Pero luego nos habla del tercero, versículo 4. Dice, guárdame, oh Jehová, de manos del ¿quién? Del impío. Del impío. La palabra impío quiere decir contrario a santo. Esa persona que actúa dominado por sus emociones de manera descontrolada. Una persona que no tiene ningún sentido de moral, de hacer bienestar. Impulsivo, ¿sí? Esa persona en la cual encontramos en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras iglesias, en nuestro barrio. Personas impías. Y también la palabra impío hace referencia a una persona que no tiene piedad, que es cruel, pero también que es una persona dura, una persona despiadada. Ahora, ¿qué hace Dios? Nos guarda. Acuérdese, Dios nos guarda. Estás protegido por el poder de Dios si acudes a Él. Protegido, guardado, ¿sí? De personas impías, de personas crueles, de personas perversas, nos dice ahí el salmista. Encontramos también en lo referente a la cuarta persona dice que es injurioso. Encontramos en la última parte del versículo 4. Líbrame de hombres injuriosos. Cuando habla de injuria, ¿a qué se refiere el Señor? Son personas que ofenden o atentan, ¿sí?, contra la reputación que usted tiene y que yo tengo, contra la buena reputación suya, ¿sí?, que hablan mal de usted, ¿sí?, injuria, de manera en la cual
dañan su testimonio, el testimonio suyo y mío. Dice, personas injuriosas. Y frente a eso, ¿qué hace Dios? Dice aquí el salmista, dice, líbrame. Apartan esas personas de nosotros, pero también a nosotros nos hace tomar distancia de esas personas. Tal vez en este momento usted haya entendido que anteriormente de estas 4 personas que hemos mencionado han estado en tu vida y en algún momento dado Dios las ha alejado y ahora has entendido por qué. Porque eran este tipo de personas que querían destruirte. Y Dios guarda y Dios te libra. Amén. Encontramos también, mis amados hermanos, ¿cuál es el proceder? Dice en este caso que han pensado trastornar mis ¿qué? Mis pasos. Mis pasos. Cuando habla aquí de pasos, hablan de la vida, trastornan la vida tuya, te la hacen imposible, difícil. Sí, personas injuriosas. Oiga, ¿verdad que usted está haciendo eso? Oiga, ¿verdad que usted está mal? Oiga, ¿verdad que usted está mal con Dios? ¿Verdad que usted trastorna la vida suya? Dice el salmista cómo procede, pero más que todo Dios te libra, aleja a esas personas de ti, pero también te aleja a ti de ellas. Encontramos también, mis amados hermanos, una quinta tipo de persona, un quinto tipo de persona, y nos habla soberbios, personas soberbias, dice el salmista. Y son personas que de una manera u otra hemos tenido en nuestras vidas. Personas soberbias. Nos dice en este caso el versículo 5. Me han escondido lazo y cuerdas. ¿Quiénes? Los soberbios. Los soberbios. Soberbios. Cuando habla de ese tipo de persona, habla de altivez. La palabra altivez quiere decir esa persona que cree que está por encima de los demás e incluso de Dios. Persona orgullosa, arrogante. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ponen lazo. Poner lazo quiere decir enredar tu vida, confundirla, confundir tu vida, confundirte. Que ponen lazo. Dice el salmista que experimentó eso y en algún momento usted y yo hemos enfrentado personas como esa, que en todo momento te quieren denigrar, te quieren por debajear. Los soberbios, dice aquí el versículo 5. Y dice el versículo 6. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Frente a esas tipos de personas en las cuales el salmista hace referencia, en la cual primeramente habla del malo, habla del violento, habla de el impío, la persona impía, del injurioso y del soberbio y de la persona soberbia. ¿Qué hace Dios frente a ello? Dice versículos 6 y 8 del capítulo 140 de los Salmos. Dice Jehová, Señor, potente Salvador, ¿qué? Mío. Salvador mío. Él va a salvarte. Va a salvarte. ¿Y de qué manera? Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. David lo ilustra como cuando esas saetas, esas flechas venían contra él y Dios lo guardaba y Dios lo libraba. Pero también hace referencia, dice el versículo 9, y ahí ya en el versículo 9 nos habla del sexto tipo de personas.
los que rodean. Los que rodean. Dice el versículo 9, en cuanto a los que por todas partes me rodean. Y cuando habla de rodear, habla de, en este caso, acorralar. De acorralar, y muchas veces usted se siente entre la espada y la pared, en la cual le ponen a usted a decidir entre Dios y esa persona. Y le ponen a decir, o agradas a Dios o me agradas a mí. O amas a Dios o me amas a mí. Y le ponen también, si es en el trabajo, o respondes en el trabajo más y dejas de estar ahí leyendo la Biblia y predicando la Biblia. Acorralar. Y hay muchachos jóvenes que han tenido sus novios y sus novias y de pronto eran cristianos y de pronto ya dejan de ser cristianos y les dicen, no, ya tú te fuiste a los extremos. ¿Sí? Si tú quédate con tu religión, quédate con tu Cristo y yo. O si no, acompáñame a rumbear, acompáñame en esa situación. O ese hijo que nos coloca entre la espada y la pared, papá, dedícame tiempo. Y hijo, acabamos de tener 3 horas en las cuales estuvimos en el parque jugando, pero quiero más tiempo. Todo tiene su tiempo. Y ni siquiera que quieren que uno tenga ese tiempo de devocional personal. Y uno le toca decir, hijo, te dediqué tiempo. Ahora, para que tu papá te pueda dedicar más tiempo, necesita estar en la presencia de aquel del cual no está el tiempo, el cual es Dios. Y ese hijo a veces, y esa hija a veces no lo entiende porque no quiere, porque Dios nos hace hacer el bien. Si amamos primeramente a Dios, podemos tener el mejor tiempo para Dios, pero también para esas personas, porque a veces nos acorralan también. Nos dicen, y ahora vas otra vez a la iglesia, y otra vez vas a... Y muchas veces, y somos personas también de la iglesia, también, ay, otra vez vamos a hacer esa... A ver, si ahora viene Cristo, ¿qué vas a hacer allá en la eternidad en los cielos? ¿Qué vas a hacer? Si esto solamente es un abrebocas, aquí estamos de paso, y eso que nos estamos preparando. Mis amados, encontramos ese tipo de personas y encontramos también sobre ellos los que nos rodean, que nos acorralan, que nos ponen entre la espada y la pared, que muchas veces ese jefe de trabajo, del trabajo que nos pone en una situación, no, aquí no vengas aquí a cantar, ni tampoco vengas aquí a hablarnos de ese Jesús, y uno ni siquiera ha hablado de que somos cristianos, pero el diablo, Satanás le pone eso en la mente para hacernos sentir mal, y se aíslan de nosotros. Dice el salmista en el versículo 9, en cuanto a los que por todas partes me rodean. ¿Sí? ¿De qué manera Dios va a obrar con ellos? Dice, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Sobre ellos mismos vendrá todo eso que han pretendido contra usted y contra mí, vendrá contra ellos. Y luego dice el versículo 10, más aún caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos, de donde ¿qué? No salgan. Y esto es como algo escatológico, si esa persona persiste, lo que les espera, de una vida de angustia, de desesperanza, de tormento. Sí, así es, mi amado. Y encontramos la séptima tipo de personas. El hombre, la persona deslenguada. Sí, nos dice el versículo 11. Dice, el hombre deslenguado, que dice, no será que firme, estable, es una persona inconstante, pero es una persona deslenguada. Cuando habla de deslenguado, quiere decir
que mal hablado. Mal hablado es groserías, truanerías, barbaridades, desánimo, ¿sí? Insultos al hablar, insulta al hablar. La Biblia dice que son como espada, pero no como la espada que es la Biblia, en la cual en Apocalipsis capítulo 1 dice que de la boca del Señor de manera, no, se refiere que lastima cada vez que habla. Y hay esposas y hay esposos que cuando su compañero habla lo lastima. Estoy trabajando en restauración con una pareja de Bogotá y más daño se han hecho por ser deslenguados. Deslenguados. Y encontramos lo que dice el salmista, ¿no? Ponme freno, como el cabestro, ¿no? El caballo. Cuando lastimamos. Y Santiago capítulo 3 habla de la lengua, sobre ello. Y Proverbios dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Porque lastimamos, matamos una relación, enfriamos una relación. Lastimamos. Ahora dice, ¿qué hace Dios? No permite que esas personas sean estables. No son estables. Dice que no serán firmes en la tierra, son inestables en su vida, son inconstantes. Y el último tipo de persona, injustos. Imagínense todo lo que David había enfrentado y usted ha enfrentado. ¿A cuál de esos estás enfrentando en este momento? ¿A cuál de esos Dios te ha librado o te ha guardado como ese centinela? Y el tipo de injusto es aquella persona que no practica la justicia, que practica la desigualdad, que no es equitativo. Injusto, que no actúa conforme a la norma, a la ley, conforme al bienestar del colectivo y no solamente el bienestar propio. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice? ¿Qué hace Dios? El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Así es. Le alcanzará lo que él hace, lo que ella hace. Ahora, estos salmos se llaman salmos imprecarios. ¿Por qué? Porque expresan el sentir del que lo está escribiendo y de lo que está viviendo, en este caso David, imprecario. ¿Y qué experimentaba él? Un dolor por el daño que estaba haciendo estas 8 tipos de personas. Y el deseo de él era que Dios arremetiera de manera contra ellos. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que Dios es el que procede para guardarte y librarte. Es Dios, no eres tú. No eres tú. Frente a este 8 tipos de personas. ¿Y de qué manera podemos aplicar y concluir? Versículos 12 y 13. Yo sé que Jehová tomará ¿qué? A su cargo la causa del afligido. Lo que te está afligiendo, sea ese primer tipo de persona, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, cual sea. Dios tomará a su cargo lo que estás enfrentando. Lo que estás enfrentando. Y el derecho de los necesitados. Cuando habla de necesidad, está hablando de respuesta, de solución. Dios tomará el derecho en respuesta a lo que estás enfrentando. Y por tanto, dice el versículo 13, ciertamente usted y yo, como justos, alabaremos el nombre, su nombre, alabaremos a Dios. ¿Por qué? Porque los rectos, los que viven conforme a la voluntad de Dios, los rectos, morarán en su presencia.
Cuando habla de la presencia de Dios, tiene dos significados. Presente, porque la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. y ningún tipo de persona te va a quitar el gozo si estás en la presencia y Dios acude a librarte, a alejar o alejarte, a ampararte, a protegerte y delicias a su diestra. Pero también habla de la presencia que vamos a estar allá con el Señor. Nada nos va a apartar, nos va a alejar. Sea una persona malvada, sea una persona violenta, sea una persona impía, sea una persona injuriosa, sea una persona soberbia, sea una persona que nos acorrala, que nos pone entre la espada y la pared, una persona deslenguada que habla mal de nosotros, groseramente, imprudentemente o injusta. Dios nos guardará y nos va a librar. Amén. Maravilloso Dios, gracias. Gracias porque nos has guardado y nos has librado. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, no habíamos entendido por qué esa persona que nos mostraba cierta conducta, pero nosotros no podíamos ver más allá. Tú que ves más allá y nos has alejado, pero también has alejado ese tipo de persona de nosotros. Señor, como tú dijiste, sabemos de qué espíritu somos, por eso bendecimos a esas personas. Rogamos, Padre Santo, que sean confrontados con su pecado y con su error y caigan rendidos a ti. Guárdanos de caer, Señor, en la maldad. Guárdanos, Señor, de caer, Señor, en la violencia y ser dominados por la violencia. Guárdanos, Padre Santo, de caer en la impiedad. Guárdanos, Padre Santo, de ser injuriosos. Guárdanos del orgullo, de la soberbia. Guárdanos de acorralar o confundir, Señor, a los demás. Guárdanos, Señor, de hablar mal, de ser truanes, hablar groserías, Señor, y guárdanos de ser injustos. Por Cristo te lo pedimos, con acción de gracias. Amén. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Esto es tan bonito estudiar así, versículo por versículo.